tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Salvador Medina. Estamos aquí en nuestra clínica en Aroa Center en Tijuana. Pues vamos a platicar sobre algunos temas que son temas que salen con mucha frecuencia y que mucha gente tiene muchas dudas sobre estos temas. Uno de los tópicos que nos preguntan es: ¿cómo sé si yo necesito una abdominoplastía convencional o tradicional o una abdominoplastía circular? La diferencia entre estos dos abordajes quirúrgicos es que en la abdominoplastía tradicional, convencional, vamos a abordar la parte anterior del abdomen. Vamos a trabajar con el exceso de piel, vamos a retirar el exceso de piel, vamos a hacer, normalmente adjuntamos liposucción para mejorar el contorno y vamos a trabajar los músculos del abdomen. Esa es la abdominoplastía convencional. ¿Quiénes son candidatos para esta cirugía? Bueno, pues mujeres después de los embarazos. Es muy común que los músculos abdominales se separan, tienen el abdomen un poco más abombado, la piel se estira mucho, pierde esta capacidad de retracción, entonces tienen un excedente de piel que podemos retirar y siempre pues mejorar un poquito el contorno con liposucción. En estos pacientes, por ejemplo, la espalda y los glúteos los vamos a trabajar, la espalda con liposucción, y podemos hacer una transferencia de grasa a los glúteos. Gente que llegan a cierta edad, que tienen ya un poco de piel un poco más flácida, normalmente afecta solamente la parte anterior del abdomen. ¿Quiénes son los pacientes que podemos recomendar o que serían candidatos a una abdominoplastía circular? Circular quiere decir que en esta cirugía vamos a abordar la parte anterior del abdomen, igual que una abdominoplastía convencional, pero vamos a extender la cicatriz todo alrededor, a la parte lateral de la cadera y a la cicatriz por arriba de los glúteos. ¿Por qué haríamos esto? Esto lo hacemos en pacientes que tienen tal laxitud de los tejidos que ya no es nada más la parte anterior del abdomen, que es una gran laxitud en los muslos que afecta la parte anterior, la parte lateral, y en los glúteos, que los glúteos tienen una tosis de los glúteos. Esto quiere decir que están caídos los glúteos. Entonces, en estos pacientes es importante la cicatriz, extenderla todo alrededor para que nos podamos levantar la parte lateral de los muslos. Mejoramos un poco la parte anterior, básicamente la parte lateral, y los glúteos. Los glúteos hay que levantar los glúteos para reposicionarlos. ¿Qué pacientes son candidatos para esta cirugía? Normalmente son pacientes que han perdido mucho peso, que puede ser mediante un procedimiento quirúrgico, un procedimiento bariátrico, o ya con estos nuevos medicamentos, los GLP-1, que hacen que uno baje de peso relativamente rápido y después de este proceso de pérdida de peso, la piel pues sufre un daño en donde pues ya no se puede retraer, ya no se reacomoda, entonces se afloja y se cae. Entonces, en estos pacientes, los pacientes que han perdido peso mediante estas técnicas, normalmente requieren el procedimiento circular, y esto nos ayuda a reposicionar todo el tejido que se cayó en este proceso, lo recolocamos y así mejoramos el contorno de una manera mucho más eficiente. También podemos hacer liposucción en la espalda, también asociamos colocar grasa en los glúteos para mejorar la forma. En general yo tiendo a hacer lipoinyecciones en glúteos relativamente conservadores para obtener un resultado natural, no muy exagerado, que bueno, eso depende de los gustos de cada paciente y el cirujano con quien nos sentimos también cómodos, pero esas son básicamente las diferencias entre hacer una abdominoplastía tradicional y hacer una abdominoplastía circular. Pero si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, ya saben, aquí en las redes del colegio nos pueden encontrar. Con mucho gusto resolvemos todas sus preguntas. Otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es: después de bajar de peso, ¿cuánto tiempo se tienen que esperar para poder pensar en una cirugía plástica, una cirugía de contorno corporal? Si es un paciente que tiene cierto sobrepeso y es candidato a una cirugía bariátrica, ya sea una manga gástrica o bypass gástrico, normalmente nos esperamos después del procedimiento quirúrgico por lo menos un año
Se considera que en este año es cuando pierden la mayor parte de su exceso de peso y pueden entrar a una etapa donde se estabilizan en su peso, que llegan a un peso en donde se sienten cómodos, nos guiamos un poquito por el índice de masa corporal, que tengan un buen índice de masa corporal, y entonces podemos considerar que ya están listos para un procedimiento de contorno corporal. Se considera más o menos un año. Si esto es muy importante, porque si nos adelantamos a hacer un procedimiento quirúrgico de contorno corporal antes del tiempo, esto es, si todavía no han terminado de bajar todo el peso que pueden perder, o si hacemos el procedimiento, pero ustedes, el paciente está empezando a reganar peso, esto puede alterar el resultado estético que vamos a obtener. Si hacemos la cirugía y después pierde mucho peso después de que hagamos la cirugía, el resultado igualmente no va a ser el más agradable, porque la piel nuevamente se va a aflojar y no vamos a lograr el objetivo estético que estamos buscando. Igualmente, si ganan peso después de la cirugía porque no pudieron mantenerse estables después de que bajaron de peso, igualmente va a alterar el resultado, y eso pues realmente no vale la pena, porque son procedimientos muy largos, procedimientos normalmente invasivos, que implican un cierto tiempo de recuperación. Entonces siempre hay que entrar a estas cirugías en las mejores condiciones posibles. Entonces es bien importante que nos esperemos el tiempo necesario para hacer este procedimiento. Yo lo que le digo a mis pacientes es que no son cirugías urgentes, no pasa nada si nos esperamos X cantidad de tiempo para entrar en el momento indicado y que la probabilidad de obtener el resultado estético que buscamos sea mucho más alto. Entonces, este es más o menos lo que tenemos que tomar en cuenta para decidir si ya estamos listos para un procedimiento estético, pero igualmente, si ustedes no están muy seguros si están listos o no, siempre vamos a estar aquí disponibles. Contáctenos a través de las redes aquí del colegio y con mucho gusto les resolvemos sus preguntas. Sobre los medicamentos GLP-1, si bajan de peso con este medicamento y no con un procedimiento quirúrgico, si son candidatos al mismo tipo de cirugías, si por ejemplo pudieran hacerse solamente liposucción en lugar de hacer una abdominoplastia circular, al utilizar estos medicamentos como el GLP-1, realmente el tema va un poco en relación no a cómo y con qué bajan de peso, sino el hecho de bajar de peso, X cantidad de peso, en cierto tiempo, que normalmente después de un procedimiento quirúrgico es relativamente corto. Los medicamentos GLP-1 también puede ser en un tiempo corto en donde bajan mucho el peso. Entonces, la realidad es que el resultado y el daño que pasa la piel en este proceso de bajar de peso puede ser similar entre una cirugía y el medicamento. Entonces, al final, lo más común es que, aunque se utilice únicamente el medicamento de GLP-1, que se baja tanto de peso que la piel tiene el mismo proceso. Es una piel que pierde su capacidad elástica, su capacidad de retracción, entonces es una piel muy laxa, en donde lo importante es retirar este excedente de piel. Entonces, pues realmente el procedimiento quirúrgico va a ser el mismo entre haberse hecho un procedimiento quirúrgico y haber bajado con el GLP-1. Sí puede existir, obviamente, algunos casos en donde la cantidad de peso que se pierde con los medicamentos, el GLP-1, no es mucho. Simplemente se bajan unos cuantos kilos. El medicamento puede asistir de una manera muy eficaz a perder estos no tanto peso, y entonces al final es probable que no necesitemos hacer una cirugía tan agresiva. Entonces, la pregunta que si puede ser únicamente liposucción, pues en algunos casos claro que sí puede ser, ¿no? Pero esto va en relación a la cantidad de peso que bajas. Si es con el medicamento pero bajaste poco peso, pocos kilos, sí, es probable que podamos manejar algunas áreas con liposucción.
Esto es, a veces lo importante es ver caso por caso, paciente por paciente, analizar el caso y en base a eso, pues ya decidir el procedimiento quirúrgico correcto para cada quien. No podemos generalizar que si usas GLP-1 solamente se va a hacer liposucción. Eso no es correcto. Esto hay que hacerlo de manera individual, estudiar cada caso y recomendarles cuál es el mejor procedimiento para. Si un paciente está tomando GLP-1, bajó de peso, está estable en su peso, está cómodo en su peso y consideramos que ya es candidato a un procedimiento de cirugía plástica, si es necesario suspender el medicamento antes de cirugía. Esto es un tema muy importante porque uno de los mecanismos que tiene este medicamento lo que hace es retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno come, el alimento queda por más tiempo en el estómago y en el tracto intestinal. Entonces, esto para nosotros como cirujanos es muy importante. Si nosotros metemos un paciente a cirugía en donde se va a hacer un X tipo de anestesia y tiene contenido alimenticio en el estómago, tenemos el riesgo de tener una broncoaspiración. Esto quiere decir que el alimento que está en el estómago se puede regresar hacia la garganta y aspirarlo a los pulmones. Esto puede ser algo muy grave y a toda costa hay que evitarlo. Entonces, sí, efectivamente es muy importante suspender los medicamentos GLP-1 antes de una cirugía, por lo menos un mínimo de 2 semanas antes. 2 semanas antes, estrictamente necesario suspender el medicamento y así evitamos esta complicación que puede ser muy seria, que si es una cirugía electiva hay que entrar en las mejores condiciones posibles. Entonces es muy importante. Nosotros siempre recomendamos e insistimos que hay muchas medidas que tenemos que tomar antes de la cirugía para que entren en las mejores condiciones posibles, y una de estas es, si estás tomando el medicamento GLP-1, esencial suspenderlo mínimo 2 semanas antes. Cuando lo reiniciamos, lo podemos reiniciar, yo también sugiero más o menos unas 2 semanas después de cirugía, porque a las 2 semanas el paciente ya se siente un poquito mejor, ya está comiendo de una manera natural, normal. Entonces, darse por lo menos 2 semanas después de la cirugía para reiniciar el medicamento es adecuado. Entonces, muy importante suspenderlo 2 semanas antes y reiniciarlo. No es urgente reiniciarlo 2 semanas después o en el momento que se sientan ya un poco más cómodos. Entonces, esto es algo muy importante para la gente que está tomando este medicamento. Es importante que sepan estos detalles y bueno, cualquier otra pregunta que tengan, por favor háganoslo saber, y aquí en las redes del colegio con mucho gusto los vamos a atender. Gracias.